Buenas tardes, estimados con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, ingeniero. Muy amable, Pero buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Listo. A ver, antes de continuar, como habíamos quedado la semana anterior, ¿no? Vamos a revisar el test que rindieron. Hay una nota de 10, eso me parece bien. 10, 8, 9, 9, 8, 8, 7, 9. Están bastante bien. Ya. Hay notas altas, entonces no habría no habría motivo para ver el dar una segunda oportunidad, ¿no? De recuperación. ¿Se acuerdan? En el periodo anterior, en el parcial anterior, todos tenían malo, entonces se optó por eso, pero hay varios estudiantes que sí tienen notas buenas. Entonces, esto sí me está reflejando una realidad, ¿no? Entonces, por ese lado no. Para quienes no rindieron la prueba, entonces el día viernes se les estará habilitando nuevamente, ¿no? Para los que no rindieron nada más. Listo, eso era lo que quería ver con ustedes, revisar. ¿Qué más tenemos? A ver. Estaban ya dadas, y está la tarea, ¿no es cierto? Tarea, foro, prueba. Me queda pendiente otra prueba de los motores. Y de pronto otra tarea. Listo. Estábamos viendo sobre la máquina de inducción, ¿no? El motor de inducción. Ya habíamos explicado, ¿no? El motor DC, la diferencia era el colector, ¿no? El colector estaba dividido, ¿sí? Y cuando giraba, iba nuevamente conectando y polarizando. Esa era la característica del motor DC. La única diferencia que se hizo para la máquina de AC es ya no tener esos cortes, sino tener los anillos de tal manera que todo el tiempo están conectados, todo el tiempo está generando un campo electromagnético, lo que significa que el momento que gira cambia el sentido de la polaridad y se completa la onda alterna, la onda sinusoidal. En el motor de DC solamente teníamos el valores positivos, ¿sí? Porque giraba la espira, generaba, interactuaban los campos magnéticos y en este punto se desconectaba y volvía a conectarse, ¿no? Se volvía a conectar la espira y en el mismo sentido volvía a generarse el campo electromagnético y se iba. Se desconectaba y nuevamente generaba el campo magnético y se iba. ¿Sí? El campo magnético siempre estaba, electromagnético de la espira siempre estaba en un sentido, pero ahora no. Ahora como todo el tiempo en ningún rato se desconecta, entonces pasa la espira que está polarizado en el un sentido y sigue girando, pero ya el campo magnético ya tiene otro sentido, ya no tiene norte-sur, ahora tiene sur-norte, ¿ya? Entonces cambia la polaridad, se mantiene el cambio de polaridad y generamos nuestra onda sinusoidal, la señal alterna, el voltaje alterno. ¿Ya? Aquí tenemos, habíamos hablado también aquí el caso del generador y del motor, ¿no? En este caso tenemos si nosotros giramos las espiras, vamos a tener la alimentación, vamos a generar voltaje, ¿sí? Y si nosotros conectamos el voltaje, vamos a generar movimiento.
de pronto aquí un parámetro fundamental, bueno, esto es más relacionado a las matemáticas, ¿no? Esto debieron ya ustedes tener conocimiento. Respecto de una onda, tenemos nosotros el momento que se repite, a eso se conoce como periodo. Vamos a hacer una explicación a manera de recordatorio nada más, ¿no? Ya. Si yo tengo, voy a ponerle en ondas cuadradas. Ya. Ya. Si yo tengo esa señal, ¿sí? De lo que sea, ¿no? No necesariamente es voltaje. Yo tengo esa señal. Yo veo que de aquí inicia, sube, se mantiene un tiempo, baja, se mantiene otro tiempo y regresa al punto donde empezó. Si se dan cuenta, aquí inicia la señal y aquí está terminando. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante simplemente se repite. ¿Ya? Entonces, como es una señal, una onda, como usted quiera verlo, que se repite en el tiempo, este eje de aquí es el tiempo y este eje de acá es la función, la señal, como ustedes quieran verlo. Entonces, este tiempo de aquí, que dura una sola vuelta, una sola onda, se conoce como el periodo. El periodo que tiene esta señal, el tiempo. Verán que este eje es tiempo, ¿no? Entonces, si aquí es un segundo y aquí es un segundo, el periodo serían 2 segundos. Y de ahí la otra onda se va también a tardar 2 segundos. Y la otra onda se va a tardar 2 segundos. Entonces, el tiempo que se demora en iniciar y en terminar se conoce como periodo. Ahora, la relación que existe entre el periodo y la frecuencia es justamente la que está aquí, ¿no? Son inversamente proporcionales. Entonces, la frecuencia sería igual al inverso del periodo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí 0,5 y acá 0,5 segundos. ¿Ya? 0,5 segundos. 0,5 está en positivo, 0,5 segundos está en negativo y termina la onda. El periodo es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, 1 dividido para 1 es igual a 1. ¿Qué me significa esta frecuencia? Que mi señal da un ciclo completo, ¿sí? Una revolución completa, como usted quiera verlo, en un segundo. ¿Ya? Mi señal ha dado un ciclo completo en un segundo. Eso es lo que significa, ¿no? La frecuencia. El periodo es el tiempo de duración de ese ciclo. La frecuencia es cuántos ciclos dio en un segundo. ¿Ya? Estoy solamente recordándoles, ¿no? Esto ya debieron haber visto en las materias de matemáticas, física, todas esas materias, ¿no? No es nada eléctrico, por si acaso, es solamente análisis matemático, ¿ya? Entonces, con este preámbulo, nosotros ya podemos ver, ¿no? Aquí hablábamos de que tenemos un motor de 2 polos, ¿ya? Y este motor me genera esta señal, me genera este tiempo, este periodo de aquí, ¿sí? Y si yo pongo otro par de polos, aquí ya tengo 4 polos, aquí tengo 2 polos, aquí tengo 4 polos, lo que estoy haciendo es disminuyendo el periodo a la mitad. Si se dan cuenta, este periodo de aquí, que me dura mi primer ciclo, ya es más pequeño. De hecho, es la mitad del de arriba, ¿sí? Si es que este tiempo fuera un segundo, vamos a ponerle acá, si es que este tiempo fuera un segundo, significa que el motor, que tiene 2 polos nada más, me genera una frecuencia de un ciclo por segundo. La máquina que tiene 4 polos me genera ¿cuánto? 2 ciclos
por segundo. Y la máquina que tiene serían 6 polos, 3 pares, ¿no? 6 polos, me estaría generando 3 ciclos en el mismo segundo. Quiere decir que el primer motor apenas da una vuelta en un segundo. El segundo da 2 vueltas en el mismo tiempo, en el mismo segundo. Y el tercer motor da 3 vueltas en el mismo segundo. ¿Qué significa? Que la velocidad, ¿sí?, ha ido aumentando. Mientras incremento el número de polos en una máquina, mi velocidad, la velocidad del motor, aumenta. ¿Ya? Eso, Ingeniero, la velocidad aumenta y el tiempo disminuye. claro, el tiempo disminuye, ¿no? El tiempo del ciclo va disminuyendo y la velocidad aumenta. Acuérdese que son inversos, ¿no? Son inversamente proporcionales. Entonces, si el uno aumenta, el otro disminuye. ¿Sí? Si el uno aumenta, el otro disminuye. En este caso, estamos disminuyendo el tiempo, lo que significa que la frecuencia está aumentando. La frecuencia o la velocidad. ¿Sí? Son inversamente proporcionales. ¿Ya? El tiempo se reduce, pero la frecuencia aumenta. ¿Ya? Y aquí tenemos una ecuación bien simpática. Ustedes pueden utilizarlo si es que quieren saber la velocidad que tiene, ¿sí?, una máquina. Aquí tenemos la relación entre la frecuencia para un motor de corriente alterna, ¿no? Aquí tenemos, esta va a ser la frecuencia a la que va a estar trabajando, ¿ya? Este va a ser la velocidad de rotación del motor. Viene dado en RPM, como dice aquí. P es el número de pares de polos. No se confundan, ¿no? Aquí hay un par. Aquí hay 2 pares. Aquí hay 3 pares. ¿Sí? 3 pares de polos. Pero si hablamos de polos, aquí serían 2, aquí serían 4, aquí serían 6. Pero aquí en la fórmula dice pares de polos. ¿Ya? Entonces no se confundan. Y dividido para 60. ¿Qué podemos hacer con esta ecuación? Vamos a ver los ejemplos que vienen aquí a continuación. ¿Ya? Y dice, por ejemplo, ¿qué frecuencia entregará un generador de corriente alterna de 4 polos si es movido por un motor de gasolina que gira a 3000 RPM? ¿Ya? Ustedes han visto esos generadores pequeños, ¿no?, portátiles que saben que ponen en los desfiles cuando van en los carros alegóricos y todo eso. Son pequeños generadores, ¿no? Funcionan con un motor de combustión. Usted le pone gasolina y le prende el motor y ese motor está asociado, está unido a un generador. Entonces, miren, sabiendo las revoluciones a las que gira ese motor de gasolina, nosotros podemos saber, y obviamente el número de polos, nosotros podemos saber la frecuencia de la señal de voltaje que nos está generando. ¿Ya? Entonces, miren, la frecuencia, como estaba en la fórmula, era igual al número de pares de polos. En este caso dice que tiene 4 polos, o sea, 2 pares. Que la velocidad a la que está girando es 3000 RPM. Aquí están los 3000 RPM. Y dividido para 60 me da 100 hercios. ¿Ya? Entonces, miren, el generador que yo le asocié a ese motor me está generando una señal alterna de 100 hercios. ¿Ya? Entonces usted puede ver o controlar, ¿no? Controlar las revoluciones del motor para que llegue. ¿Cuál es el nominal nuestro que utilizamos? ¿Quién me dice cuál es la frecuencia nominal que utilizamos en nuestra red eléctrica? 60. 60 hercios, ¿no es cierto? Entonces, miren, ustedes ya saben que si controlamos la velocidad del motor, nosotros podemos llegar al valor de 60 hercios, que es el valor nominal al que están diseñados todos nuestros equipos.
¿Ya? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, si un motor de corriente alterna con 3 pares de polos es alimentado por un sistema de corriente a 50 hercios, ¿cuál será su velocidad de giro? ¿Ya? Entonces miren, la velocidad, despejando de la fórmula, ¿no? De aquí vamos a despejar la fórmula. N va a ser igual, el 60 pasa a multiplicar a la frecuencia y el número de pares pasa a dividir. ¿Ya? Entonces tenemos 60 que es la constante. La frecuencia dice que es 50 hercios. ¿Ya? El número de pares de polos es 3. Entonces 50 por 60 y dividido para 3 me da 1000 revoluciones por minuto. ¿Ya? A esta velocidad va a girar mi motor aquí en 50 hercios. Entonces, este motor en Europa manejan 50 hercios, ¿no es cierto? En Europa, este motor va a girar a 1000 revoluciones por minuto. Ahora vamos a ver, es el mismo ejemplo, pero ahora es en 60 hercios. El mismo motor lo traemos a América, le conectamos y en cambio ahora nuestro motor va a girar a 1200 revoluciones por minuto. ¿Ya? Ese es el efecto que tiene la frecuencia sobre la velocidad del motor. ¿Ya? Entonces, si usted lleva un motor eléctrico que está diseñado aquí en América para 60 hercios y lo lleva a Europa, ahí manejan el sistema eléctrico a 50 hercios, ustedes ya saben que el motor va a girar más lento. Y viceversa, ¿no? Si ustedes traen un motor europeo, está diseñado a 50 hercios. Cuando lo conecten en la red eléctrica nuestra, va a girar más rápido. ¿Ya? Esa es la relación que existe entre la velocidad, la frecuencia y el número de polos. Ingeniero, una pregunta, pero en Europa usan 220, ¿no, ingeniero? O sea, como decir la corriente de 220. Sí, 220, 50 hercios es el estándar. Sí, Ajá. claro. Nosotros somos Sí. 110, 60 hercios. 60 hercios. Ya, ahí por ejemplo, bueno, ahora ya con los relojes digitales ya cambió mucho, ¿no? Antes, no sé si ustedes hayan visto, existían algunos relojes eléctricos, ¿no? Usted conectaba el reloj y el reloj iba caminando, obviamente. Era un motor interno que tenía, movía engranajes y con eso iba girando. Entonces, ese reloj, por ejemplo, si usted estaba aquí o estaba en Europa, si conectaba en las dos, iba el tiempo a variar. Entonces, ahí era un caso específico. Pero ese tipo de relojes ahorita ya no se utilizan, ¿no? Pero es bien importante saber la frecuencia para la cual está diseñado un motor, porque de eso va a depender su velocidad. Dice, la velocidad obtenida por la expresión anterior se denomina velocidad de sincronismo. ¿Sí? Así una máquina que consigue que su rotor gire a dicha velocidad se denomina síncrona y a la que no lo hace, asíncrona. ¿Ya? Entonces, esta fórmula sirve para eso, ¿no? Determina la velocidad de sincronismo. Acá, en el ángulo eléctrico, es obvio, ¿no? Aquí los pares, mejor dicho, los polos, cuando tenemos un solo par, los dos polos, el giro está en 360 grados, ¿sí? El giro que tiene que dar el par es a 360 grados, es el único que existe. Cuando tenemos 4 polos, ya estaría dividido a la mitad, a 180. 180 cubre el uno, 180 cubre el otro, ¿ya? Y acá cuando tenemos 6 polos, ya tenemos 120 grados. 120 grados cubre el un par, 120 grados el otro par y 120 grados el otro par. ¿Sí? Los grados eléctricos versus el grado geométrico, ¿no? Que se está colocando. Aquí estamos, si ustedes se dan cuenta, estamos relacionando respecto al mismo polo, ¿no? En el de 2 polos, para que salga de aquí del polo norte
y regrese al polo norte son 360. De aquí para que salga del un polo y empiece el otro polo solamente 180. Y de aquí para que salga del polo norte y empiece el siguiente solamente es 120. Profe, ¿puede explicar eso de nuevo? Disculpe la molestia. Ya. A ver. La vuelta que necesita la espira, ¿no? La espira para que continúe el giro. Aquí, cuando tenemos un motor de dos polos, para que continúe el giro, ¿qué necesitamos? Que este polo norte regrese a la misma posición para que vuelva a iniciar, ¿no es cierto? Acuérdese de la señal, ¿no? Acuérdese de la señal, vamos a graficar. Claro, profe, una brújula prácticamente. Teníamos aquí así, ¿no? Aquí empieza y acá termina en un ciclo completo, ¿no es cierto? Aquí empieza y aquí termina, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un motor de dos polos, necesita girar físicamente 360 grados para que cumpla el ciclo, ¿sí? En un motor de dos polos. En un motor de cuatro polos, para que gire un ciclo, ya no tiene que esperar a dar todos los 360 grados. Solamente necesita esperar a dar 180. ¿Por qué? Porque aquí ya se cumplió el un ciclo del un par. Y aquí empieza el otro ciclo del otro par. Acuérdese que en este, como la velocidad aumenta, son dos ciclos en el mismo tiempo que tuvo el anterior. Entonces, este primer ciclo está dado por el par, ¿sí?, que ocupa los 180 grados primeros. Y el otro ciclo está dado por el otro par de polos que ocupa el otro 180. ¿Ya? Y en el de acá necesitamos, para que dé un ciclo completo, ya no solamente necesitamos 120 grados. Entonces lo que significa es que tenemos la una aquí así, 2 y 3, ¿ya? Entonces de aquí a acá voy a ponerle con otro color. Este primer ciclo de aquí, que está conformado de este par, si tomamos a este de arriba como referencia, este primer ciclo se va a dar en los 120 grados. ¿Por qué? Porque a partir de estos 120 grados ya empieza el otro polo a dar el siguiente ciclo. Y este dura 120. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya empieza el otro par de polos a dar el otro ciclo. ¿Sí? A eso se refiere. No sé si ahí estamos un poco más claros. Sí, profe, clarísimo. Ok. Los sistemas de fases. Vamos a ver esta parte. Este es importante porque en la industria siempre vamos a tener de diferentes fases, ¿no? No solamente la parte residencial tenemos monofásicos, ya la parte de talleres, industrias tenemos bifásico, trifásico, ¿no? Entonces vamos a ver esto a qué se refiere. Dice, las máquinas de corriente alterna, tanto generadores como motores, pueden diseñarse para cualquier sistema de fase. Puede ser bifásico, trifásico, hexafásico, etc. Sin embargo, algunos de ellos no tienen demasiadas aplicaciones en la práctica. El sistema más utilizado a nivel industrial es el tipo trifásico, siendo el que aquí se estudiará principalmente. ¿Ya? Dice, un sistema trifásico está formado por tres fuerzas electromotrices, iguales en frecuencia y magnitud, pero desfasadas entre sí 120 grados eléctricos.
Cada fuerza electromotriz está generada por un devanado independiente. Estos devanados se encuentran instalados sobre el estator a 120 grados unos de los otros, tal como se representa de forma simbólica en la siguiente figura. ¿Ya? Ojo, aquí está de manera simbólica, ¿no? Aquí están los devanados. Están desplazados 120 grados. ¿Ya? Entonces miren, cada devanado me está generando una fase. Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Ya? A ver, vamos, esto también es un poco confuso incluso para los muchachos de electricidad. Les voy a indicar una cosa. Digamos que usted tiene un cortapico, ¿no? Un cortapico y usted, vamos a dibujar así. Tenemos así y el puntito central. Acá así, así y el punto central. Aquí así, así y el punto central. Bueno, digamos que tenemos así, una regleta, ¿no? Ya, y eso le conecto. Es verdad que yo aquí voy a tener una fase, ¿no? Bueno, la fase es la pequeña, espérese. Ya, aquí voy a tener una fase. Pero no por el hecho de tener 3, ya tengo un sistema trifásico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted con neutro, con el neutro, con tierra, si usted hace referencia, ¿no? Y coge un multímetro, entre esto y esto, tengo 110. Eso es verdad. Entre este y el de acá, tengo 110, también es verdad. Entre este y el de acá también tengo 110, es verdad. Pero no por eso tengo, no por tener 3 cables que me da 110 respecto a neutro, yo ya tengo un sistema trifásico. ¿Por qué? Porque esta fase es la misma. La fase del un cable es esta, la gráfica, pongámosle F1, F2 y F3, ¿ya? F1 es esto, F2 va a ser la misma y F3 va a ser la misma. Ingeniero, ahí sería el voltaje el mismo y la corriente se reparte, ¿no? Claro, el voltaje es el mismo. La corriente ahí se reparte porque están las tomas en paralelo. Pero las fases son las mismas. ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento entre ellas. Para que sea un sistema trifásico es lo que está graficado aquí. Un sistema desfasado. O sea, esta señal... 3 fases diferentes. 3 fases diferentes. Pero diferentes solamente en el desfase. ¿Por qué? Porque esta fase va a ser 60 hercios. Esta fase 1, ¿no? Puede ser 460, 460, a ver, no, pongámosle 220. Ya. Esta fase 1 de color azul, pongámosle por acá, acá pongámosle. Puede ser 220, ¿ya? 60 hercios. Esta de acá también es 220, 60 hercios. Esta W, la de color café, también es 220, 60 hercios. ¿Ya? O sea, como valor de señal y como frecuencia de señal son exactamente las mismas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que están desfasadas la una de otra. Miren, la una empieza aquí, la de color azul, la de color verde empieza 120 grados después.
Y la 3, la fase 3, empieza 120 grados después de la fase 2. Pero de ahí las señales son exactamente iguales. Las 3 señales son de 220 y 60 hercios. 220 y 60 hercios. 220 y 60 hercios. Igual que aquí, ¿no? Como les decía del tomacorriente. Aquí tengo esta fase. Con neutro es 110 y 60 hercios. De aquí es 110 y 60 hercios. Es 110 y 60 hercios. ¿Ya? En magnitud, ¿sí? Y en frecuencia son las mismas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí en el cortapicos todas están sobrepuestas. Por eso es que si yo mido voltaje entre la fase 1 y la fase 2, aquí el voltaje va a ser 0. Acá el voltaje va a ser 0, si mido entre las dos. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la misma, no hay un desfase. Pero acá abajo, si yo mido el voltaje entre estas dos, ya no va a ser 0, aquí va a ser 440. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo un desfase y entre fases yo ya tengo el doble de voltaje que tenía. Cosa diferente que tengo acá si es que tuviera solamente un cortapicos. ¿Por qué? Porque no están desfasadas. Como no están desfasadas, los voltajes entre estas, yo puedo coger un multímetro y medir entre el punto de fase del uno y el punto de fase del otro y el multímetro me va a marcar 0. Pero en un sistema trifásico, si yo cojo la una fase a la otra fase, si de fase a neutro era 220, entre fases va a ser el doble, 440. ¿Ya? Entonces no confundirse, no porque tengo 3 cables que me entregan voltaje respecto a neutro, yo tengo 3 fases. No, las fases tienen que estar desplazadas. ¿Sí? Entonces, en la máquina, en el motor, puede ser motor o generador, aquí las fuerzas electromotrices que se generan, como dice aquí, no, son iguales. ¿Qué significa? Tenían la misma magnitud y frecuencia. Aquí estamos aclarando, ¿no? Frecuencia y magnitud, o sea, todas son de 220 a 60 hercios, pero están desfasadas entre sí 120 grados. ¿Ya? Ok, vamos revisando el campo magnético giratorio, entonces de este motor. Bueno, no vamos a entrar a detalle, ¿no? En esta partecita vamos solamente a visualizar el funcionamiento de manera general. Entonces, para que le presten un poco de atención aquí, ¿no? Vamos viendo. Aquí tenemos en esta parte, voy a hacer un poquito más grande para que se aprecie mejor. Eso. Ya. Vamos haciéndole el café como si fuera color negro. Bueno, no tengo el color café. Ya. Si ustedes le ven en este par, ¿no?, de polos es de color café, el que está en la parte superior y en la parte inferior, que es el que corresponde aquí. ¿Ya? Entonces miren, cuando esté en esta posición girando, tenemos aquí el punto máximo y de ahí va girando la onda sinusoidal, ¿no? Aquí tenemos hasta acá, sería un periodo completo, ya, un giro completo de la máquina. ¿Ya? En este punto de acá que nosotros tenemos en el bobinado de color verde, ¿sí? En el bobinado de color verde voy a utilizar ahí el color rojo. Aquí estamos en dirección del par verde, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos señalando el punto, uno de los puntos máximos, ¿ya? Y el otro le correspondería por acá, para que sea el periodo. ¿Ya? Y en la siguiente posición estamos en el punto del par celeste, que sería el punto máximo de acá.
¿Ya? Entonces, de ahí, si continuamos, sigue el giro de la máquina, vamos al otro polo del café. Entonces, aquí iniciamos con el de arriba y aquí estamos con el de abajo, en el punto completamente opuesto. ¿Ya? Entonces, hasta aquí nosotros hemos hecho, con el un par de polos, hemos generado este voltaje. Con el otro par de polos, hemos generado este voltaje de aquí hasta el momento, ¿no? Y con el otro par de polos, el celeste, hemos generado este voltaje de acá. Todo hasta este mismo punto. ¿Ya? Cuando continuamos, giramos nuevamente 120 grados, sería, a ver, no, aquí serían 60 grados, ¿no? 6, sí, 60 grados. Aquí nos ponemos en el punto máximo del color verde. Ya, entonces estamos por acá. ¿Ya? Cuando giramos acá 60 grados más, estamos en uno de los puntos máximos del color celeste. Ahora sería el punto negativo. Y cuando regresamos acá, volvemos al punto de partida, ¿sí?, de la primera fase. ¿Ya? Entonces, miren, así es como va generando, ¿no? Cada par va generando un voltaje sinusoidal porque está girando. Pero el otro voltaje está desfasado. Y el otro voltaje está desfasado. Entonces, este desfase eléctrico, ¿sí?, tiene relación con el desfase físico que tienen los bobinados en el motor. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, inquietud hasta ahí. De hecho, parece chistoso, ¿no? Pero si ustedes ven el generador, el alternador de un vehículo, ustedes van a decir generadores y motores trifásicos solamente en la industria. El alternador del vehículo, sí, es alterno. Es un generador alterno. Internamente tiene unos diodos y por eso sale rectificado. Y también más fácil es rectificar una onda sinusoidal, perdón, un sistema trifásico que un sistema monofásico. En onda completa, ¿no? Es mucho más fácil rectificar un sistema trifásico que un monofásico en onda completa. Un monofásico en onda completa necesita 4 diodos. Un trifásico en onda completa necesita 3. El monofásico necesita un condensador, un capacitor, para que los puntos de voltaje no lleguen al cruce por cero. El trifásico no necesita el capacitor. En la electrónica, esos motorcitos que giraban los disquetes, ¿sí?, los elementos anteriores al CD que había, esos motorcitos son trifásicos, aunque usted no lo crea. Entonces, la utilización de esta tecnología de motores trifásicos no se lo ve solamente en la industria, ¿no? También se lo ve en cosas pequeñas, en equipos electrónicos, en la parte de vehículos y todo lo demás. ¿Ya? En realidad son alternos. Yo sé que usted puede decir, no, pero la batería del motor es voltaje continuo, no es alterno. Pero ahí tiene su razón de ser, ¿no? A ver, vamos a explicar un poquito porque es interesante. Creo que todos tenemos vehículo, ¿no? Y entendemos esa partecita de ahí. Entonces, vámosle viendo. Donde hay un espacio en blanco. Por acá pongámosle. Ya. El vehículo tiene... Está muy pequeño.
una batería. ¿Ya? Una batería 12 voltios DC, ¿no es cierto? Porque tenemos un positivo y un negativo. Es corriente directa. Aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo. ¿Ya? Y por el otro lado nosotros tenemos un alternador, ¿no? Un equipo que está cogido con una polea y con una banda está girando junto con el motor, ¿no? Bueno, ya dejémosle ahí. Y este de aquí nos está generando señal alterna y rectificada. ¿Cómo es la señal que nos está generando el alternador? El alternador lo que nos está dando es esta señal. ¿Ya? Esta tiene unos picos de 13 punto algo, ¿no? 13,8 por ahí voltios. Es que ustedes lo miden. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la razón de ser? Este de aquí le conecta, está conectado a la batería y es el que le mantiene cargada la batería. Sí, para eso sirve el alternador, ¿no? El alternador en un vehículo lo que hace es cargarme la batería. Y aquí viene la razón, ¿no? La razón de ser. Para cargar usted una batería, no necesita otra batería. Usted lo que necesita son pulsos. Y eso es justamente lo que brinda este generador alterno. Estos pulsos. Porque son pulsos los que carga una batería. ¿A qué voy con eso? Si esta batería está descargada y yo coloco otra batería de 12 voltios DC que esté buena, ¿ya? Y le conecto esta batería acá, ¿le estoy cargando? No. Usted si coloca dos baterías, esta, la roja digamos que está descargada y la negra está bien cargadita. Si conecto estas dos baterías, no estoy cargándole a esta batería de acá. Más bien al contrario, voy a descargarle a la batería buena. Pero en ningún momento voy a cargar la batería roja. ¿Por qué? Porque lo que carga una batería son pulsos, no otro voltaje DC. Usted cuando se queda sin batería en el carro y pide a un compañero que para hacer el puente, ¿no? El puente entre las baterías. Usted arranca el vehículo y ¿qué hace luego? Desconecta, porque si no desconecta, el vehículo bueno que le estaba dando carga va a dañarse, va a descargarse. Entonces solamente le sirve para arrancar el motor, quita y de ahí el alternador del propio carro es el que empieza a cargar su propia batería. Si cargáramos batería con batería, nuestros celulares solamente necesitaríamos pilas, ¿no? Llevar un paquete de pilas de 5 voltios, le conectamos a nuestro celular y nos cargaría, pero no nos carga. Porque no se necesita un voltaje igual, un voltaje DC para cargar. Lo que se necesitan son pulsos. ¿Y cómo obtenemos pulsos? Utilizando este tipo de generador, ¿no? En este caso se conoce como alternador. ¿Ya? Entonces, si ustedes pudieran ver el voltaje que tenemos en los cargadores de los celulares, ya, si bien dice 5 voltios, pero es 5 voltios pulsantes, ¿no? Son pulsos y el valor medio es de 5 voltios. En realidad, los pulsos llegan hasta los 9 voltios. ¿Ya? O sea, en su celular lo que ponen es en el cargador del celular, ¿no? Si ustedes ven el dato de placa, dice output. ¿Qué le dice? Le dice 5 voltios DC y le ponen un símbolo así. ¿Ya? Si usted coge un multímetro y mide a la salida, ¿sí? El multímetro le va a medir 5 voltios.
¿Por qué? Porque el multímetro lo que mide es valores eficaces, valor RMS. Pero eso no significa que tenga 5 voltios. Vamos viendo. Si yo hago esto, voy a poner para efectos del ejemplo nomás voy a poner 10 voltios. Ay, me fui mucho. Cero. 10 voltios. 0. ¿Ya? Y digamos que este tiempo, ya sabemos la frecuencia, ¿no? Ya sabemos, este tiempo en el que pasa en 10 voltios es el mismo tiempo en el que pasa en 0. Ya este tiempo 1, este es el tiempo 2 y la suma de los dos es el periodo de mi señal. Ya, eso ya lo vimos hace un momento. ¿Ya? Entonces yo en realidad tengo 10 voltios. 10 voltios 0, 10 voltios 0, 10 voltios 0. ¿Ya? Pero mi multímetro, si yo conecto el multímetro no me mide estos 10 voltios. El multímetro lo que me mide es el promedio en ese tiempo. ¿Y cuál es el promedio en ese tiempo? El promedio en ese tiempo. ¿Cómo sacamos? Integrando, ¿no? Es el área bajo la curva. Por ejemplo, aquí tengo 10 de alto y pongámosle valores 1. Y 1 de ancho, ¿no es cierto? ¿Cuál es el área bajo la curva? Bajo la curva aquí, la parte negra. 10 por 1, 10. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuál es el área bajo la parte roja. Acá ahora yo tengo 5. Pero acá el tiempo ya no es un segundo, el tiempo son 2. 1 y 1 son 2. Entonces tengo el área 5 por 2, también me da 10. Entonces, en cuanto a energías, ¿sí? Los dos, la señal, ¿sí? Esta señal en negro es la señal real. La señal en rojo es el valor eficaz o valor medio. Y un multímetro lo que me mide es este valor, el valor medio. Entonces, en realidad, para yo tener este valor medio, yo en realidad, si tuviera un osciloscopio, que es un equipo para ver la señal real, yo pudiera ver estos picos, y estos picos no van a ser de 5 voltios, van a ser de 9, por lo general 9 a 10 voltios. Entonces son picos de 9 a 10 voltios y 0, 9 a 10 voltios y 0, pero con una frecuencia bien alta. Y eso es lo que nos está cargando los celulares. ¿Ya? Valga la oportunidad para indicarles eso, ¿no? ¿Qué es lo que puedo medir con un multímetro? Con un multímetro no mido esta señal que dibujé en color negro. Con un multímetro yo mido esta señal que puse en color rojo. Valor medio, no el valor real. Eso hay que estar claros, ¿no? Listo. Entonces lo que necesitamos para cargar son pulsos. Y por eso necesitamos aquí que este generador sea alterno. Sea un generador alterno. Fácilmente nosotros podemos poner un motor DC, ¿no? ¿Se acuerdan que el motor DC, si conectamos electricidad, gira? Y si giramos, nos produce electricidad. Sería facilito poner un generador DC. Ponemos un motor DC y conectamos a la batería, pero no le estaríamos cargando. El alternador de un vehículo, sí, es un generador alterno. No es un generador continuo. Ya saben por qué, ¿no? Por aprovechar los pulsos de la onda sinusoidal rectificada, que es la que realmente nos va a cargar. La frecuencia ya va a ser la frecuencia a la que gira el vehículo, ¿no? En ralentín estaría girando a los 1000 revoluciones, pero ya usted en marcha le va subiendo, ¿no? A 2000, a 3000, los cambios de marcha los hace a 4000 revoluciones. Entonces este generador va a ir variando, ¿no? Variando la frecuencia de las señales de aquí.
pero el valor va a ser el mismo. Lo que va variando es la frecuencia, lo que significa que usted cuando va, mientras a más velocidad vaya, va a darle más pulsos a la batería, le va a cargar mucho más rápido. Si usted va lento, va a cargarle la batería con más lentamente también, ¿no? Entonces, miren, con este conocimiento básico que estamos teniendo de la fórmula anterior, de la relación entre la frecuencia, ¿sí?, y la velocidad, podemos ver, ¿no? Si yo tengo mi batería descargada y me ayudó un compañero arrancando, puenteando la batería de él con la mía, ¿qué es lo que tengo que hacer para cargarle rápido a mi batería? Ir a velocidad alta. Ahí dése unas 2 vueltas a velocidad alta por ahí, lo más cercano que pueda, y ahí le está cargando de manera más rápida a su batería. ¿Ya? Listo, vamos a ver acá la clasificación de las máquinas de corriente alterna. Eso ya habíamos visto en la parte inicial, ¿no? Pero vamos a refrescar. Tenemos las máquinas síncronas y las máquinas asíncronas, ¿ya? Dentro de las máquinas síncronas, aquí tenemos los generadores o conocidos como alternadores. Aquí estaría el caso de lo del vehículo, ¿no? El alternador del vehículo. Estos pueden ser trifásicos, monofásicos. También tenemos los motores síncronos, ¿ya? Pero acá en las máquinas asíncronas también tenemos generadores y motores. De aquí lo más utilizado son los motores asíncronos, los trifásicos y los de rotor sin bobinar. Estos son los más utilizados en la industria, ¿ya? Pero la clasificación de las máquinas de corriente alterna son estas dos, ¿no? Ya vamos viendo lo que indica acá. Dice: según la clasificación anterior, se establecen 2 grandes grupos, las máquinas síncronas y las máquinas asíncronas. ¿Ya? Dentro del primer tipo tienen especial interés los generadores o alternadores, es lo que acabamos de decir. Y dentro del segundo, los motores. ¿Ya? Eso en el campo de aplicación real, en la aplicación industrial. Dice, no obstante, en la actualidad son numerosas las aplicaciones en las que se están empleando máquinas de tipo asíncrono como generadores, aunque su estudio se sale de los objetivos de esta obra, ¿sí? Lo principal de entender son los alternadores, generadores síncronos, y los motores, ¿sí?, asíncronos. Aquí las diferencias entre los dos, ¿ya? La máquina, en el lado izquierdo tenemos la máquina sincrónica. Ya, aquí tenemos en el lado izquierdo la máquina síncrona, ¿ya? ¿Y qué es lo que podemos observar? El estator sí está dividido, tiene varias derivaciones acá, si ustedes pueden ver el estator. Y aquí tenemos el bobinado, ¿no? El bobinado del estator. Acá el rotor, tenemos que en el núcleo también está bobinado, ¿sí? Aquí están las bobinas y este es el que está unido a través de los anillos. Así es como identificamos a la máquina síncrona. La máquina asíncrona, en cambio, el estator es similar. Ya tenemos las varias derivaciones, tenemos el bobinado del estator. La diferencia es en el rotor. Aquí el rotor es una sola masa metálica. ¿Ya? No hay devanados, no hay bobinado, tampoco hay anillos, solamente los rodamientos que sirven para que gire el eje, ¿no? Nada más. Entonces, esa es la diferencia física, ¿sí?, en cuanto a partes que podemos ver entre los dos tipos de máquinas, ¿ya?
Entonces ya sabe, si usted desarma un motor y ve anillos, es una máquina síncrona, ¿sí? De alterna, obviamente. Si le ve los devanados al revés, ¿no? En dirección del eje, esos varios devanados, ya sabemos que era una máquina DC, ¿no? Y acá, si es que no ve ningún bobinado, es una máquina alterna también, pero asíncrona. Las máquinas síncronas, aquí tenemos el circuito magnético. El circuito magnético está conformado de esta manera, es toda la parte del metal, ¿no? El circuito magnético, eso ya lo tenemos claro. En el transformador era el núcleo, aquí también va a ser el núcleo de los bobinados. Entonces, aquí tenemos las del estator, ¿ya? Entonces, a través de este hierro del estator, donde van a estar las bobinas, aquí entre estas de aquí van a estar las bobinas, ¿ya? Es el circuito magnético del estator. Y las del rotor van a estar unidas también, ¿no? Toda esta masa va a estar unido. Aquí tenemos los pares de polos, ¿ya? Y aquí van a estar los bobinados. Entonces el flujo magnético va a circular a través de estos circuitos, estator y rotor. En la armadura, estos son los tipos posibles de ranuras que se pueden encontrar, ¿no? Bueno, esto ya depende de la fabricación, del diseño, de varios factores, ¿no? Los posibles tipos de ranuras que podemos encontrar. Y los rotores, también tenemos de estos dos tipos, ¿no? El rotor de polos salientes, ustedes pueden ver, ¿no? El rotor y los polos están sobresalidos acá. O los de rotor ranurado, los que tienen ranuras igual que el estator hacia la parte interior, y en el interior van los bobinados. Ya, eso no creo que haya complicación, ¿no? Aquí los bobinados están por encima, ¿sí? Salientes, y acá los bobinados están metidos, ¿no? Metidos aquí en estas ranuras. De tal manera que se puede apreciar algo como un cilindro metálico acá afuera nada más. Los bobinados están internos. Entonces hay de los dos tipos, ¿no? Los dos tipos de rotores. Los circuitos eléctricos de la máquina síncrona. Ya habíamos dicho que existe el inductor que está en el estator. Sí, el inductor está en el estator. El espacio que hay, volvemos a repetir, ¿no? Igual que en la máquina anterior que habíamos visto, el espacio que hay entre el rotor y el estator, entre esos dos, es conocido como el entrehierro. Acordarás de la palabrita, ¿no? El espacio entre el rotor y el estator se conoce como entrehierro. Y tenemos la parte del rotor, que tenemos los bobinados y los colectores de anillos. Ese sería el circuito inducido, ¿no? Acá tenemos la caja de bornes. Para las diferentes configuraciones, ¿ya? Si es configuración delta, triángulo, como usted quiera verlo, y configuración estrella. ¿Sí? Esto es igual a lo que ya habíamos visto anteriormente. El funcionamiento como generador de esta máquina es al revés nada más, ¿no? En vez de conectar la fuente trifásica de eléctrica, nosotros somos los que vamos a girar el motor. Nosotros, o usted le acopla como en el alternador del vehículo, ¿no? Le acopla con una banda al motor de combustión
y esta máquina va a funcionar como generador. La única particularización que aquí necesita colocarse un voltaje de corriente continua para la excitación. ¿Ya? Entonces colocamos un voltaje continuo, ¿sí? Para la excitación en el estator, y nuestra máquina va a funcionar como un generador de corriente alterna. ¿Ya? Mini central hidroeléctrica, dice aquí, ¿no? Bueno, aquí la parte de tuberías, esto debe ser la parte de la circulación del agua, ¿no? Aquí una tipo bomba. Aquí está girando, esta parte azul debería estar girando, ¿no? Generando movimiento a través de la circulación del agua, estaría generando movimiento en este eje. Este eje está acoplado acá y este es el generador, ¿no? Entonces podemos aprovechar la circulación del agua, ¿sí? Aquí deben haber, bueno, pongámosle así, ¿no? Algunas paletas por aquí, ¿ya? Alguna turbina, algo. Entonces circula el agua, va girando la turbina, y esta turbina que está unida a este eje hace que gire todo el mecanismo, y acoplado acá atrás está el generador, y nosotros ya tenemos para aprovechar eso. Como les decía, ¿no? Aquí lo importante es regular el voltaje y la frecuencia de salida, ¿sí? ¿Se acuerdan que dependiendo de cuánta velocidad tiene la parte mecánica, sería la frecuencia en la que estaríamos teniendo la señal? Entonces ahí lo que tenemos es que hacer una regulación, ¿no? Hay que regular la parte del voltaje y la parte de frecuencia. Eso es lo fundamental en un sistema de generación, la regulación, ¿sí? Porque si damos más voltaje del que estamos afectando a nuestros equipos. Y si nosotros variamos también la frecuencia, también afectamos a nuestros equipos. Ya sabemos cómo, ¿no? Los motores empiezan a girar más rápido o más lento dependiendo de la frecuencia. Y de la tensión, hay equipos que no soportan mucha tensión, entonces pueden dañarse sus bobinados. Entonces, en cualquier sistema de generación que nosotros tengamos, lo importante es la regulación, ¿no? De estos dos parámetros, voltaje y frecuencia de la generación. Entonces, mire, ahí tenemos los otros sistemas, ¿no? Este sistema de acá de la figura, los sistemas eólicos de generación. Aquí tenemos estas hélices que giran dependiendo del viento. Entonces acá internamente ya sabemos que va a estar acoplado a estas hélices, va a estar acoplado un generador eléctrico de corriente alterna, un síncrono, ¿no? Y de ese generador iría a una parte electrónica para hacer la regulación. En realidad lo que hacen es interesante, la explicación es bastante sencilla, ¿no? La implementación, bueno, de pronto se necesita un poco de tecnología, pero la explicación es sencillo. Aquí tenemos las hélices, bueno, salió feo. Aquí tenemos el generador alterno, el síncrono, ¿ya? Aquí lo que voy a tener va a ser una señal que va a ser variante en valor y en frecuencia, ¿no es cierto? Mientras más viento haga, voy a tener mayor frecuencia. Mientras menos viento haga, voy a tener menor frecuencia, ¿ya? Y dependiendo de eso, también voy a tener un valor mayor o un valor menor. Entonces, ¿cómo hacer para pasar de esto a la señal que nosotros necesitamos? Que son 110, 60 hercios. 110, 60 hercios. ¿Cómo hacemos? Fácil. Esta señal que está generándose, la pasan, que es una señal alterna, es una señal AC,
la convierten en una señal DC. Al convertir esta señal en DC, ahora ya no me interesa la frecuencia porque una batería no tiene frecuencia. Aquí ya tengo un voltaje DC variable, ¿sí? Este va variando en función de la energía que está entregando. Entonces, una vez que ya tengo aquí un voltaje DC, nuevamente convierto de DC en AC. Pero aquí en este convertidor, yo soy el que regulo el voltaje y la frecuencia. Entonces, ahora sí, a la salida de esto, yo tengo 110 voltios, 60 hercios. Y así es como se hace. Estos de aquí se conocen como convertidores, ¿no? Convertidores de potencia. Esto es de electrónica de potencia, ¿no? Estos convertidores. Entonces, el generador, a diferencia del alternador del carro, ¿no? El alternador del carro, bueno, sí tiene esta parte el alternador del carro. ¿Se acuerdan que les dije que tenía unos diodos que nos rectificaba? Entonces, en el carro tenemos esto. Ya no tenemos valores negativos, tenemos pulsos positivos. ¿Ya? Entonces, hasta aquí es lo que nosotros tendríamos en el carro. Lo adicional del carro sería invertir, ¿no? De esta señal de C que tenemos, pasarla a AC y tendríamos un sistema de generación. Y esas son las etapas. Como digo, la explicación es bastante simple, ¿no? Tenemos unas hélices, le asocio a un generador alterno, síncrono. Este generador alterno, esta señal, le paso de alterna, le paso a continua. Una vez que tengo continua, le vuelvo a pasar a alterna, pero el momento que yo le paso a alterna, yo ya tengo control sobre el voltaje y la frecuencia, y lo que me va a salir al final siempre va a ser estos dos parámetros fijos, 110, 60 hercios. Y así es como lo hacen, ¿no? Se mantiene la misma relación que habíamos visto, ¿no? Porque son máquinas síncronas. Esto ya habíamos visto, ¿no? La velocidad de giro del rotor y el número de pares de polos de la máquina son variables que determinan la frecuencia en los bornes de la salida del alternador. Así, un mismo número de pares de polos a mayor velocidad de arrastre, mayor es la frecuencia. ¿Ya? Entonces tenemos frecuencia, velocidad, número de pares dividido para 60. ¿Ya? A mayor velocidad mayor frecuencia. Aquí está pasando la velocidad de 1500, está pasando a 750. Es la mitad, ¿no? Entonces, si aquí se generaba 50 hercios, acá es 25 hercios. Es el caso inverso, ¿no? Aquí disminuimos la velocidad, disminuye la frecuencia. Aumentamos la velocidad, aumenta la frecuencia. Velocidad y frecuencia están relacionados. ¿Ya? El motor síncrono bueno, leamos solamente esta parte, no vamos a especificar. Dice, la máquina síncrona, además de funcionar como generador, puede usarse como motor. Para ello debe mantenerse la corriente de excitación y aplicar la alimentación, en este caso trifásica, al devanado del estator. ¿Ya se acuerdan ese voltaje DC que teníamos de excitación? Entonces hay que colocar el voltaje de excitación, el voltaje trifásico y lo utilizamos como motor. Con estas condiciones de alimentación se produce en el circuito magnético del estator el efecto denominado campo magnético giratorio. Ya mencionado al principio de esta unidad, si se alimenta la excitación, el devanado inductor genera un campo magnético fijo que intenta alinearse con el campo giratorio en un breve periodo de tiempo, el de la velocidad de sincronismo, no pudiendo arrancar. En esta situación, el rotor puede emitir un zumbido debido a las rápidas atracciones y repulsiones.
e incluso puede sufrir un ligero balanceo, pero sin lograr arrancar. Sin embargo, si con un sistema de arrastre se lleva al rotor a la velocidad de sincronismo, cuando éste se desacopla de su eje, el motor síncrono continuará girando. Debido a esta condición indispensable para su arranque, el motor asíncrono solamente, perdón, aquí está un error del libro, ¿no? Es el motor síncrono, solamente es utilizado en aplicaciones muy específicas. ¿Ya? Entonces, para utilizarle como motor, si usted solamente conecta la parte eléctrica, ese motor no les va a girar. Ustedes necesitan girar a ese motor hasta alcanzar la velocidad de sincronismo. Una vez que alcance esa velocidad, ahí sí continúa funcionando. Si se dan cuenta, es un trámite para hacerle arrancar a este motor. Por eso es que este motor no es tan utilizado, ¿sí?, de manera práctica. ¿Ya? Aquí hay un error en el libro, ¿no? Aquí no es asíncrono, aquí es síncrono nada más. Para que vean que los libros también tienen errores, ¿no? Ya. Volvemos entonces recapitulando. En las máquinas síncronas, la mayor utilidad es en los generadores. ¿Sí? Los generadores, o conocidos como alternadores. ¿Ya? El motor no es práctico porque, bueno, salvo excepciones, ¿no? Porque tenemos que primero alcanzar la velocidad de sincronismo y ahí el motor seguiría funcionando. Si no se alcanza eso, simplemente estaría quieto, no estaría vibrando, como dice acá, entre los dos, entre el rotor y el estator. Vamos a las que sí se utilizan y bastante en la industria. Son las máquinas asíncronas. ¿Ya? Dice, debe su nombre a que funcionan a velocidades diferentes, siempre a velocidad inferior, ¿no?, a la de sincronismo. El funcionamiento como motor es el principal uso de las máquinas asíncronas. Principal uso. No obstante, en la actualidad se están utilizando con regularidad como generadores, aunque su estudio se sale de los objetivos. Esto ya habíamos visto. ¿Ya? Entonces vamos a ver la máquina asíncrona en su aplicación más frecuente, que es la del motor. Vamos a ver la parte constructiva. ¿Sí? Empezamos con, ¿dónde está? El estator. Escudo, tapa, ventilador, núcleo de la armadura. Vamos acá, vamos con este. ¿Ya? Aquí es donde va a estar todos los bobinados del estator, ¿no? Todos los bobinados van a estar en esta parte de aquí. El bobinado del estator. Vamos con el rotor. El rotor dice que está en cortocircuito porque es una masa metálica, ¿no? O sea, en vez de tener las bobinas, tiene chapas de un lado al otro. O sea, es un anillo completo, es un cortocircuito. ¿Ya? No tiene bobinados. Es macizo, como se lo puede apreciar aquí. ¿Ya? Unido a este rotor está el eje, obviamente a través de sus cojinetes o rodamientos, ¿no? Aquí están el rodamiento de acá, el rodamiento de acá. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Tenemos el escudo anterior o la tapa, como nosotros le conocemos, ¿no? La tapa anterior, la tapa del frente, en otras palabras. El idioma es bastante extenso, ¿no? Escudo anterior, nosotros le conocemos como tapa frontal. Y estamos diciendo exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Los devanados del estator
ya eso le habíamos visto. Aquí están en el núcleo de la armadura. Ahí están los devanados del estator. El escudo posterior o la tapa trasera, ¿no? La tapa trasera del motor. Ojo que la tapa es este que está aquí adentro, este de azul, no es este de acá afuera, ya vamos a explicar por qué. Es este de aquí, ¿no? El que está sobre el cual está asentado el cojinete o rodamiento. Esa es la tapa de atrás, la posterior. Esta tapa de acá es la tapa del ventilador. Y algo muy importante, ¿no? El ventilador. Este ventilador de aquí absorbe el aire de acá, ¿sí? Y lo envía por cada una de estas ranuras que ustedes ven aquí, de la carcasa. Si ven que tiene ranuras, ¿no es cierto? Entonces el aire circula por esas ranuras de ahí, enfriándole al motor. ¿Ya? Entonces es importante esta parte de la ventilación. De no, la temperatura se incrementa y el motor se llega a dañar. Muchas veces acá no le paran mucho asunto al ventilador. Por ahí el ventilador se rompió. No, déjale nomás, igual está funcionando el motor. Claro que funciona, pero ya mismo se le va a dañar, ¿no? Entonces este es un autoenfriamiento que se hace. El motor gira y el mismo motor se está enfriando. Y por eso la forma de su construcción o de la carcasa, tener estas ranuras, por estas ranuras, sí se va circulando el aire y se va enfriando la parte interior. ¿Qué más? La caja de bornes, obviamente, donde van a estar las conexiones para los bobinados del estator, sí, porque rotor no tiene. Ya, esa es la parte constructiva. El dato de placa, bien importante, ¿no? El dato de placa del motor, todo motor tiene su dato de placa y ahí están los parámetros principales del motor. La descripción principal del motor. El circuito magnético. Vamos viendo el circuito magnético, al igual que en el anterior, tenemos esta parte del hierro, ¿no? El hierro del estator aquí para el bobinado, para los devanados del estator. Y acá tenemos el rotor, que como se dijo, ¿no? Son barras y estas barras están unidas. Por eso es rotor cortocircuitado, ¿no? Las barras están unidas, son como anillos metálicos. Y estaría en cortocircuito. Pero ahí me faltó. Alguien se quedó sin. ¿Ya? Entonces todo es todas estas barras del rotor estarían cortocircuitadas. Vamos a ver más adelante la forma sin la masa, parece una jaula, ¿no? Por eso se les conoce también como jaula de ardilla. A este motor de inducción, jaula de ardilla se le conoce. Porque en realidad, quitándole la masa ya van a ver la forma que tiene, ¿no? La forma que tiene estas barras en el rotor. La armadura o estator, dice el estator es idéntico al utilizado en las máquinas síncronas. Por tanto, aquí no se volverá a hacer la explicación, ¿no? De la construcción. El estator es igual de la máquina asíncrona, perdón, de la síncrona y la asíncrona. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Son los bobinados y los bobinados pueden ser, bueno, tienen los polos, ¿no? Si tenemos desfasados, tenemos una máquina trifásica y todo lo que habíamos visto anteriormente del estator. Y el rotor, dice, en cuanto al rotor puede ser de dos tipos. Rotor en cortocircuito, dice este tipo no dispone de ranuras abiertas que permite insertar en ellas un bobinado
ejecutado a base de hilo y pletina esmaltada. Sin embargo, está constituido por un número determinado de barras rígidas que se cierran en cortocircuito en sus extremos, formando así su propio devanado. Y la de rotor ranurado, dice, su aspecto es similar a lo de los otros rotores ya estudiados para otros tipos de máquinas. Se encuentra ranurado en todo su contorno para permitir alojar en él un devanado construido a base de bobinas de hilo o pletina esmaltada. Entonces vamos viendo, aquí tendríamos los dos, ¿no? El rotor en cortocircuito, ¿ya? Y el rotor ranurado, donde irían también el bobinado, ¿no? Los circuitos eléctricos, tenemos el inductor y el inducido. El inductor está en el estator, el inducido es el del rotor. El inductor en el estator, dice, el devanado del inductor es idéntico al utilizado en el estator de la máquina síncrona. En la industria, aunque existen devanados de tipo monofásico y bifásico, mayoritariamente son de tipo trifásico. Están formados por 3 devanados, uno por fase, ¿sí? Distribuidos por el perímetro de la armadura y separados entre sí 120 grados eléctricos, ¿ya? Entonces aquí son, como habíamos visto anteriormente, 3 polos, sí, 3 fases, separados 120 grados. ¿Por qué? Porque el motor trifásico es el más utilizado en la parte industrial. El número de polos de una máquina se define en el momento de la ejecución de este devanado. Así la velocidad de giro dependerá del dato de la frecuencia de la red de alimentación, ¿ya? Entonces el número de polos ya viene fijo acá. La única manera de variar la velocidad es en función de la frecuencia de la red de alimentación. Eso es lo que nos está indicando. Y es algo de lo que ya habíamos hablado. El inductor, el inducido, ¿sí? Aquí es lo que les decía, ¿no? El de barras en cortocircuito. Si ustedes ven, es la típica jaula, ¿no? Esas donde están dando las vueltas las ardillitas. Bueno, se le dice jaula de ardilla por los gringos, ¿no? Acá utilizamos los ratoncitos que están dándose las vueltas ahí, ¿ya? Como ustedes pueden ver, son barras redondas o barras o platinas, ¿no? Como se ve acá en el lado derecho. Y al final está cogido en un solo anillo, quiere decir que están cortocircuitados, ¿ya? Todas estas barras por el un extremo y por el otro están cortocircuitadas, ¿ya? Aquí está el nombrecito, jaula de ardilla, ¿no? Aquí dice, para mejorar el par de arranque, los rotores en cortocircuito pueden ser de doble jaula o de ranura profunda, ya, por un sistema de barras alargadas hacia el interior del rotor, o acá construido por un segundo grupo interno de barras, ya. Entonces estos dos tipos para mejorar el par o torque de arranque. Vamos a ver las conexiones. El conexionado de un motor es similar a lo que ya habíamos visto en los transformadores. Existen dos tipos, ¿no es cierto? Acuérdense que una de estas corresponde a un bobinado. Vamos a graficarle. Vamos a tener así. A ver, si es que fuera Y, vamos a graficarle mejor. Si es que fuera en estrella, tendríamos el un bobinado. Aquí tenemos el otro bobinado. Aquí tenemos, y el otro bobinado tenemos acá, ¿ya? VW, UBW, y acá tenemos los otros, ¿no? Este es el 1 y este es el 2. Este es el 1 y acá adentro es el 2. W2, U2 y B2, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo? Está cortocircuitando, está uniendo W2, U2 y B2. W2, U2 y B2, ¿sí? Está uniéndoles. Entonces
tenemos la configuración en estrella. ¿Ya? Cada uno de estos bobinas del estator U1 tiene su otro polo, ¿no? El U2, B1, el B2, el W1, el W2. ¿Ya? Eso forma un solo bobinado. No se confundan que aquí no está a la par, ¿no? Aquí dice U y acá dice W. No se confundan que un extremo es U y el otro es W. No, sino que el extremo de el borne está acá. Del extremo de el otro está acá. Y del W, el otro extremo está acá. No se vayan a confundir. No asocien que este de aquí es una bobina, este de acá es otra bobina y este de acá es otra bobina. No. Si hacen eso estarían cometiendo un error. No asuman eso, ¿no? Vayan a lo seguro. Vean en los bornes siempre está marcado, ¿no? De esta manera y hagan coincidir, ¿no? U1 y U2 estamos hablando de un extremo de la bobina y el otro extremo de la misma bobina. Por eso tienen la misma letra. ¿Ya? Entonces vayan a lo seguro. En el delta, en cambio, ahí lo que tienen que hacer era así, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí tenemos el uno, aquí tenemos el otro, acá tenemos el otro. ¿Ya? Si este es U1, esto es U2, esto es B1, esto es B2, esto es W1 y W2. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo? Estamos uniendo U1 con W2. Entonces estamos uniendo acá arriba, ¿no es cierto? U1 con W2. Estamos uniéndole aquí. Este de aquí es este de aquí. Acá, U2 estamos uniéndole a B1. Miren, U2 estamos uniendo con B1. Estamos uniendo entre estos dos de aquí. ¿Ya? Y acá B2 estamos uniéndole con el W1. B2 estamos uniéndole con el W1. Y estamos formando la configuración delta, ¿no? O triángulo. ¿Ya? Las dos configuraciones. De hecho, este tipo de motor, nosotros debemos controlar esta configuración para arrancarle de manera suave. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante, creo que en esta clase no vamos a alcanzar. Estos motores, si usted arranca, sea en en la configuración que esté, si usted arranca de manera directa va a tener un consumo de corriente. ¿Ya? Entonces, una manera de arrancarle de manera suave es primero ponerle en la configuración estrella y luego pasar a la configuración delta. Entonces, aquí hay menos circulación de corriente que acá. Se aplican las mismas ecuaciones que en el transformador. ¿Se acuerdan que había un raíz de 3? Un raíz de 3 que afectaba a la configuración estrella. ¿Ya? Esa raíz de 3 hace que la corriente que circule sea menor en comparación del delta. ¿Sí? Entonces, por esa razón, cuando arrancamos el motor en estrella, la corriente de arranque no es tan alta. Y una vez que empieza a moverse el motor, conmutamos a la configuración triángulo y ahí sí el motor funciona de manera nominal. Esos son los arrancadores suaves o lo que ustedes han visto como arrancadores estrella delta, que es muy utilizado en la industria, ¿no? Ya cuando son motores de potencias grandes, ya no se arranca de manera directa, se utilizan estos arrancadores suaves, que se les conoce. Listo, a ver, creo que nos vamos a quedar hasta ahí. En la próxima clase, entonces vemos la de rotor bobinado. Ingeniero, disculpe tomar la asistencia. No, ahorita voy a tomar. Sí, solamente quiero acordarme en dónde nos quedamos. Ya, entonces el motor que vamos a ver es hasta aquí, ¿no? El motor de inducción. El motor de inducción de jaula de ardilla es el que más vamos a encontrar. El de rotor bobinado, la verdad no me he encontrado con este tipo de motores. Ya, pero ustedes pueden ver, ¿no? Tiene los anillos bastante semejante al motor síncrono, ¿no?
El momento de arranque. Bueno, esto podemos Ingeniero, ¿el examen va a ser para el miércoles o todavía no? para el viernes. El viernes, perdón. Sí. Hasta aquí hemos visto con el motor, ¿no? El motor de inducción, el de jaula de ardilla, que es lo último que acabamos de ver, ¿no? Con sus conexiones. Entonces, hasta ahí ya podemos hacer una prueba para el día viernes, la de los motores. Entonces, tenemos los motores de DC y los motores de AC. Sí, máquinas DC y máquinas AC. De corriente continua y la otra. ¿ya? Y la alterna, sí, efectivamente. Ya, entonces para que revisen las clases y la información. Ustedes tienen este libro, ¿no es cierto? Entonces pueden revisarlo, no hay ningún problema. Ingeniero, y la otra que usted dijo que para los que iba a tomar revisión no revisó los exámenes o los trabajos. Ya hicimos al inicio, ¿no? Al inicio de la clase revisamos. Hay varios estudiantes que tienen buenas notas, entonces no aplica lo de dar otra oportunidad, ¿no? En el primer parcial hicimos eso porque fue general, ¿no? Sí. Todos tenían bajas notas, pero ahora hay varias notas, hay notas de 10, hay varias notas de 9, hay notas de 8, entonces están bien, ¿no? No hay inconveniente por ese lado. Ahora, esa nota de esa prueba se va a promediar con la nota que vamos a tomar la siguiente prueba, ¿no? El día viernes. Entonces, para que se mantengan, o si quieren recuperar, entonces en esta nota en esta otra prueba tienen que dar mejor, ¿no? Con eso estarían mejorando la nota, porque va a ser el promedio de las dos. Está lento el sistema. A ver, parece que el sistema está lento, ¿no? Dejamos la asistencia por hoy, ¿no? Nos vamos a demorar demasiado, está bien lento el sistema. La próxima clase tomaríamos entonces eso y nos ponemos al día, ¿sí? Ok. Listo, jóvenes, entonces eso es todo por esta clase. No se olviden, los que no rindieron el test anterior, el día viernes también tienen que rendir, ¿no? Sería que rindan los dos tests, el anterior y el que toca el día viernes. Si es que por si acaso no están aquí conectados, para que les avisen a los compañeros, ¿no? Si no rindieron, el día viernes tienen que recuperar sobre 8, ¿no? Recuperarían sobre 8. Si no se presentan o no rinden esta segunda oportunidad, ya no tienen más oportunidades, ¿sí? Entonces eso, si es que no están conectados los que no rindieron, para que les avisen, ¿ya? Listo, jóvenes, que tengan una buena tarde, nos vemos la próxima clase. Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias.